Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver nuestra lección que corresponde a nuestro libro de computación 6. Estaremos viendo la lección número 11. Entonces vamos a ver a continuación la lección. Bueno, en esta lección número 11 vamos a trabajar sobre el programa de Excel y la lección se llama Muestro y oculto celdas, para comparar culturas mesoamericanas y andinas. En esta lección, nosotros observamos que nos comentan que nosotros debemos ya conocer algunas de las culturas de Mesoamérica. Esta es una zona cultural llamada así por las cuestiones que los historiadores han encontrado y han definido en esta región, ya que la gran característica de estas es que hay una gran meseta en esta zona. Aquí nosotros encontramos una gran vegetación que es desde la zona centro de nuestro país hacia el sur y algunos países como Guatemala, Belice, etcétera, etcétera. Entonces, con algunos países compartimos culturas, por ejemplo, la maya, por mencionar la más emblemática. Y bueno, vamos a empezar mencionando que en Excel nosotros hemos aprendido a insertar filas, insertar columnas, modificar tablas, hacer cálculos, insertar diversas fórmulas. Pero ahora la pregunta es, ¿con cuál de estas opciones que tenemos listadas podemos insertar una fila y una columna de forma respectiva? Bueno, voy a quitar las líneas que acabo de dibujar. Vamos a ampliar un poquito más el tamaño de nuestra hoja. No tanto. Ok, con ese tamaño parece ser suficiente. Dice la primera opción, insertar celda, insertar fila, insertar columna, insertar hoja. Y la siguiente, ojo, ¿con cuál de estas insertamos una fila y una columna? Bueno, la respuesta que nosotros a simple vista observamos es la opción 2, para insertar una fila en la hoja, y la 3, insertar una columna en la hoja. Podemos hacer otras cosas como cambiar el tamaño, como ajustar el alto, como ajustar el ancho, etcétera, etcétera. Ahora, una pregunta muy importante antes de continuar. ¿Cuál es el nombre del país que ocupa el área mesoamericana y el área andina? Díganme el nombre de un país que esté en Mesoamérica y otro país que esté en la zona andina. Yo sé que ustedes son muy buenos en historia, en geografía. ¿Cuál será? Sí, obviamente no puede faltar. Para este caso, permítanme un segundo. Ahí está. México, obviamente. Y un país que esté en la zona andina, pues yo creo que han escuchado hablar de una zona arqueológica llamada Machu Picchu. No se burlen. Así se llama, es Perú. Bueno, estos son algunos de los países que corresponden a estas dos zonas arqueológicas. Ahora, los periodos en los que han vivido algunas culturas dentro de nuestro país, vamos a mencionar la cultura olmeca, chavín, zapoteca, teotihuacana, maya, tolteca y mexica. ¿En qué periodos han vivido? Miren, aquí está del 1500 al 1000 antes de Cristo. Ojo, aquí voy a poner esta super línea. Aquí es cuando se supone nació Cristo. Antes de Cristo hasta 1500 años antes, después de Cristo hasta 1000 años después de Cristo. La cultura olmeca tuvo su auge desde 1500 antes de Cristo
hasta 1000 años después del nacimiento de Cristo. La cultura chavín del 1000 al 1500, del 1000 antes de Cristo al 1500. Entonces traten de dar clic a los cuadritos, es justamente el periodo en el que estas culturas sobrevivieron. Bueno, les dejo de tarea que coloreen todos estos. Que es aproximadamente los periodos en los que vivieron cada una de estas culturas. Ahora, para nosotros poder ocultar columnas o volverlas a mostrar es muy sencillo. Vamos a realizar esta tablita que tenemos aquí, es decir, esta que está acá. La vamos a hacer en Excel. Ahorita la vamos a hacer en la práctica. Y vamos a ver cómo colocarla. Ahora, dice colorea con una columna que presenta el periodo que comenzó a exportarse los productos a Europa. El jitomate, ¿cuándo se empezó a exportar a Europa? En el 1000 en el 1000 después de Cristo, 1500, 2000. Obviamente todos, 1500 fue cuando descubrieron América, cuando empezaron a llegar los europeos al continente americano, y estos productos provenientes originarios de América se empezaron a exportar justamente a Europa. Fue justo en ese periodo. Bueno, aquí tenemos los periodos correctos para completar la tabla de ahí arriba. Y ustedes podrán anotarnos algunas civilizaciones que habitaron antes de Cristo, de acuerdo a las regiones que tenemos en la tabla de arriba. Algunas de estas regiones que ustedes puedan anotar. Ojo, esto se los voy a dejar para que lo verifiquen, lo chequen y nos puedan decir cuáles serán. Piénsenlo, por favor. Piénsenlo bien. Ok, ya habrán pensado un poquito. Bueno, algunas culturas de Mesoamérica, pues tenemos los olmecas, tenemos los zapotecas, y de la área andina, yo espero que tengan la información, les voy a mencionar. Tenemos Chavín, los Paracas y los Pucara. Así se llaman las culturas, repito, Chavín, permítame escribirlo. Y Pucara. El nombre de una de las culturas de Mesoamérica y otra andina que hayan existido un milenio antes de Cristo en México y en Sudamérica. Los chavín son muy conocidos en Sudamérica. 3 culturas mesoamericanas y 3 culturas andinas que existieron un siglo antes del descubrimiento de América, un siglo antes. En Mesoamérica, voy a poner tenemos los mayas, zapotecas,
¿Qué otro? Y teotihuacanos. En la cultura andina o andinas, recuerden, le llamamos andinas porque viven o vivieron en la cordillera de los Andes, en la zona de Perú, de Chile, Bolivia, la zona sur del continente americano que colinda con el Océano Pacífico. Y son los nazcas, no sé si los hayan escuchado, son muy famosos en la zona de Nazca. Los moches, ahorita pongo mayúsculas, y tihuanacos. Así se llamaba esa cultura. Muy bien. Ahora, vamos a regresar para hacer el ejercicio. Tenemos que realizar esta tabla. Y ojo, para la realización de esta tabla es muy importante que estudiemos bien las características de la misma. Quiero que observen que aquí empezamos con la columna A y terminamos hasta la Z. La columna A tiene un cierto tamaño, pero de ahí hasta la Z el tamaño es más reducido. Entonces, ahorita que yo abra Excel, quiero que observen, por favor, cómo vamos a realizar nuestra tabla. Abrimos un documento, perdón, una hoja de cálculo en blanco. Ponemos culturas. Y una vez hecho esto, de ahí hasta la Z, hasta acá, vamos a cambiar el tamaño de la columna, el ancho. En este momento nos dice que está de tamaño 10, le voy a dejar tamaño 2. Ahorita verificamos si es un tamaño apropiado. Sí, yo creo que sí. El tamaño 2 es apropiado. Observamos que en nuestra tabla tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, una vez que ya observamos que son 5, seleccionamos 5, 4, 5. Le ponemos esta herramienta que ya conocemos de combinar y centrar. Los siguientes 5 también lo combinamos y centramos. Y terminamos. Voy a seleccionar, observamos en nuestra tabla que tenemos hasta la fila 8. Y voy a seleccionar hasta justamente la fila 8. Aquí está. Voy a usar la herramienta de los bordes para que todos los bordes estén seleccionados. Y voy a escoger de bloque en bloque y le voy a poner el borde grueso exterior, como están observando, para que tenga una mejor apariencia. Vean ustedes, voy a ampliar más el tamaño de las celdas para que puedan observar todo. Ahora, en esta parte dice de 500 a 1000. Y vamos a poner de 1500-1000 antes de Cristo. En estas son de
1000 a 500 antes de Cristo. Aquí es de 500 a 1000 después de Cristo. A ver, permítanme ver que no estemos omitiendo algún valor. Ok, estamos omitiendo este de 500 a 1. Bueno, y vamos a poner aquí de 1000, 1500 después de Cristo. Una vez que ya tenemos esto, vamos a colorear. Ahorita ponemos el nombre de las culturas. La primera es, hasta acá voy a poner en amarillo. La segunda, para que lo coloreen correctamente, ahora sí. Ahí lo tenemos. Ya casi terminamos de hacer la integración de los colores. Ok. Muy bien. Ahora vamos a colocar las culturas. Simplemente como ya vimos usando las herramientas. Olmeca, Chavín, Zapoteca. Luego tenemos teotihuacanos, mayas, toltecas. Y por último, mexicas. Y así nos quedaría nuestra actividad integrando. Ya si ustedes quieren poner colores a cada uno de los apartados. En este caso ya depende de lo que ustedes decidan poner. Bueno, así nos quedaría nuestra tabla y de esta manera, ojo, yo empecé a colorear de forma errónea los apartados
Recuerden ustedes corregir las fechas, observar bien para completar cada una de estas líneas de tiempo. Bueno, hasta aquí le dejamos. Que tengan una bonita tarde y seguimos en contacto. Cuídense mucho. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.